Bienvenidos todos a la unidad Divulgación Científica en el módulo Artículo Científico. Quien habla, Gregorio Morales. La agenda a presentar: ¿por qué escribir? Aspectos a considerar cuando escribimos un artículo científico y la interacción en el proceso editorial. Antes de iniciar, quiero presentarme. Soy Gregorio Morales, doctor en Gestión de Investigación y Desarrollo, docente e investigador en la Universidad Central de Venezuela, editor de la revista electrónica Gestión I+D, alojada en Saber UCB en la misma Universidad Central de Venezuela. Actualmente soy responsable de la Dirección de Desarrollo de Futuros dentro del Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Asimismo, dentro de este mismo observatorio, soy parte del comité editorial de su revista electrónica Observador del Conocimiento. Revistas que están gustosamente de servirles a ustedes para sus productos intelectuales. La intencionalidad formativa de este seminario, por supuesto, es familiarizar a todos ustedes en los principios, estructuras, categorías, alcances, metodologías que dotan al artículo científico en la rigurosidad, por supuesto, en la coherencia y en el rigor metodológico que éstas deben tener. Estimular, por supuesto, en ustedes la participación en el desarrollo de esta grandiosa tarea que es desarrollar artículos científicos y, por supuesto, formalizar a todos ustedes en el proceso llevado a cabo en las revistas científicas y los procesos editoriales cuando ustedes van a enviar sus artículos científicos a dichas revistas. Vamos a analizar el por qué escribir. Muchas veces nosotros pensamos al analizar el por qué escribir, por qué nosotros nos nace la tarea de escribir. Quiero irme a uno de los puntos realmente neurálgicos y que menos me preocupan en el sentido de la característica, pero realmente no debería ser la intencionalidad respectiva el por qué escribir, que por supuesto que es cumplir un artículo científico o cumplir un requisito académico impuesto por parte de muchos de los lugares donde me exigen escribir para poderme graduar. Aspecto que nosotros en este nivel no deberíamos considerar el por qué escribir de esta forma. Más bien deberíamos contribuir nosotros hacia el conocimiento científico de los saberes, de las características, de los avances en las diferentes disciplinas que existen dentro del saber científico, pero enfocado en mi experticia, enfocado en mi experiencia, en mis conocimientos. Y por supuesto es el deseo como investigador de divulgar mis conocimientos científicos a un tercero, que me lea, que sienta que yo estoy produciendo información para que los demás se produzcan la suya basándose en mi investigación. Por supuesto, esto llena la parte intelectual de la satisfacción que tenemos nosotros como el que nos lean un artículo científico. A veces cuando escribimos es importante, cuando nosotros somos investigadores, hablar de un perfil del investigador. Un perfil de investigador es qué hacemos en el mundo científico, dónde estamos nosotros involucrados, y ahí donde hay diferentes tipos de índices. Tenemos, por supuesto, en el Google académico, en PubMed, en ORCID como tal, donde son herramientas que nosotros deberíamos utilizar para hacernos conocer, para divulgar, para que esa información automáticamente, cuando muchas de nuestras revistas científicas están indexadas o están alojadas en estos repositorios, en estos índices, puedan capturar automáticamente esta información y van aumentando la información que nosotros tenemos dentro de nuestros perfiles como investigadores. ¿Ok? Queremos hablar de tres aspectos importantes durante nuestro recorrido académico el día de hoy. Por supuesto, primero en la parte de la escritura. No vamos a hablar ni a explicar todos los basamentos de cómo escribir,
que es uno de los recorridos importantes el que hacer. Luego viene la parte de la búsqueda en revistas científicas. No lo vamos a hacer en este video, pero es importante que hoy vamos a hacer unos pequeños tips al respecto y por supuesto vamos a enfocarnos con respecto al proceso editorial. Cuando hablamos del proceso de escritura científica, creo que nosotros debemos hacer 4 aspectos importantes dentro de ello. Por supuesto, en la búsqueda de información científica en los lugares respectivos, fuentes que sean pertinentes, que sean factibles y que sean confiables para nosotros. Luego viene un proceso de escritura, por supuesto, el análisis crítico, la reflexión sobre el tema, la estructura metodológica que debemos cumplir dentro de los procesos de un desarrollo de un artículo científico, la elaboración de las tablas, las figuras, la ética de la investigación como tal y la importancia de los metadatos dentro de esa característica. Con respecto a la parte de la ética que la nombramos en el proceso de escritura, vamos a hacer un recorrido muy particular de esto, también va a ser en un video aparte, con respecto a las citas y referencias, el cual debemos tener en consideración, entre otros aspectos de las consideraciones éticas de una investigación científica. Para lo último, una revisión, un proceso sencillo, el cual no lo vamos a hacer nosotros, van a ser terceras personas que nos van a apoyar en este proceso. Haremos un recorrido a cada uno de estos aspectos, pero estando claro lo importante de que todo este recorrido que debemos hacer es basamento o con respecto al basamento del uso de las tecnologías de información y comunicación, de las tecnologías de apoyo a la investigación científica. Cuando hablamos de la escritura, por supuesto vamos a hacer un recorrido que ya ustedes deben conocer muy bien, que nos haga partir con respecto a los aspectos primordiales o la estructura muy bien conocida de un artículo científico, los aspectos preliminares como títulos, datos del investigador y resumen, que en muchas de las investigaciones científicas se hablan de que es el gancho. Es perfectamente lo más importante que debemos considerar al principio de nuestra investigación para que entonces motivemos a las terceras personas a leer la investigación. Y luego viene el cuerpo y desarrollo, por supuesto, todo el basamento importantísimo que debemos tener, hacer un recorrido que da desde la introducción hasta los diferentes anexos. Hay muchos tipos de tipos de artículos o tipos de contribuciones que son recibidas por las revistas científicas. Aquí tenemos un ejemplo de dos características. Uno, un artículo científico a través de la estructura INRIT como tal, que es la introducción, materiales y métodos, discusión de resultados, y por supuesto el artículo de revisión, que aunque no tiene materiales y métodos dentro de la investigación, debe estar incluido por lo menos cómo hiciste en la investigación dentro de los aspectos del desarrollo de la introducción del tema. Queremos hablar de ese cuerpo y de ese desarrollo con respecto al INRIT que acabamos de ver ahorita y que son comúnmente conocidos con sus siglas de introducción, métodos, resultados, discusión y las conclusiones. Hay otros INRIT que es a través de Elsevier que tiene con respecto a por supuesto a los mismos basamentos que nosotros colocamos a la anterior lámina, que es el título, resumen y las palabras claves como aspectos importantes. Hacemos un recorrido de la introducción, métodos, resultados de discusión, por supuesto las conclusiones, notas, las referencias o las referencias bibliográficas y los soportes materiales que hagan alusión a la investigación. Muchos de estos repositorios de revistas internacionales exigen que nosotros, además de la investigación, también podamos subir la información que soporta dicha investigación, o sea, la data que nosotros estamos utilizando para el recorrido metodológico. Hay un nuevo tipo de cuerpo y desarrollo que está ahorita, tiene un tiempito ya y que hay algunas revistas científicas que también lo están utilizando, que se denomina IDC, con solamente la introducción, desarrollo y conclusiones. ¿Okay? Aspectos que sería interesante que si ustedes quieren conocer quiénes son esas revistas científicas y todo eso, va a hacer un recorrido a ver qué tal se sienten en desarrollar una investigación científica
a través de esta nueva fase. Lo más importante de todo esto es de la estructura o cómo se organiza una investigación científica, un artículo. Siempre debemos estar dirigiendo nuestra atención en las revistas científicas a lo que se llaman las instrucciones para autores, en las normas para autores. Hay diferentes tipos de métodos, de nombres que le colocan a este apéndice en las revistas científicas, pero siempre debe ser muy bien observado por nosotros. Hay ciertas particularidades que vamos a ir viendo en estas láminas. Me voy a centrar en una investigación de Ivan y Dimitrov del año 2018, el cual se habla de tres aspectos importantes. Uno de ellos es el resumen. Y se enfoca más que todo en estas revistas científicas de alto impacto, que vamos a hablar prácticamente al final de esta presentación. Y en su artículo, él habla de que debemos convencer al editor de que mi artículo puede ser revisado, ni siquiera leído antes que todo. Porque normalmente en este tipo de revistas como tal, se enfocan primero en su título, si es un título relevante, por supuesto, en la evaluación que se revisa su título y luego se lee el resumen. Si realmente el resumen es impactante, si realmente vale la pena, entonces sí puede entonces empezar el proceso de revisión por parte de la editorial, ni siquiera la revisión del árbitro. Podemos entonces tomar en cuenta que si realmente vale la pena, que si vale la pena que mi investigación sea leída, que entonces ahí empieza el proceso como tal. Se basan primero en el título, luego en el resumen de la investigación, para que mi artículo sea leído. ¿Okay? Entonces ahí donde nosotros, como dijimos en la lámina anterior, lo importante que es el desarrollo de un buen resumen para que nosotros capturemos la información que queremos expresar de nuestra investigación. Luego se enfoca en la parte de la introducción, el cual está marcado con tres aspectos importantes, que es la contextualización, cuál es el problema que estamos abordando dentro de la investigación. Luego debemos mostrar las brechas y la importancia de ese problema que tenemos y cómo se están mostrando las brechas, para luego entonces, al cerrar la introducción, cómo tratamos de resolver ese problema que estemos presentando. Por supuesto, al final de la introducción nosotros tenemos que basar en el objetivo principal que va a tener nuestra investigación, aspectos que también son muy considerados en estas revistas de alto impacto. Luego vamos en la parte de la discusión, el cual debemos resumir los resultados de la investigación y los resultados con respecto al contexto que estamos evaluando. En definitiva, tenemos que analizar esa situación actual, cómo esa situación actual está siendo contextualizada a través del problema y cómo ella es tratada a través de la discusión y mostrada a través el resultado que vamos a expresar en esa investigación a través de los resultados que estemos ofreciendo. Luego nosotros reconocemos las limitaciones que tenga la investigación y cómo fueron tratadas en nuestra investigación. Asimismo, las implicaciones futuras. Particularmente, ellos hablan aquí que es en discusión. Hay otros autores que también definen más que todo estas implicaciones futuras, también hacia las conclusiones. Ustedes deben marcarse, todo depende hacia dónde va a dirigir la investigación, deben marcar dónde van a enfocar entonces esas implicaciones futuras. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos nosotros con toda esta información? ¿Qué quiero hacer después que termine esta investigación? No es, en pocas palabras, que ya concluimos una contribución, terminamos de escribir un artículo, lo mandamos a una revista y ya empezamos otro. No, particularmente a veces es importante que nosotros nos acotemos a no solamente cerrar la investigación en ese momento, sino ampliarla a implicaciones futuras, qué se va a hacer a nivel futuro, qué queremos impactar luego a nosotros, para que otros investigadores o nosotros mismos podamos entonces continuar con las investigaciones seguidas. Hay otros tipos de aspectos que
uno como editor científico observa las debilidades dentro de la investigación que uno presenta y recibe por parte de los investigadores. ¿Qué son los tipos de niveles de encabezado? Vamos a hacer un recorrido con respecto a la norma APA del año 2022, el cual se centra en 5 tipos niveles de sangrías, por decir así, o niveles de encabezado. Nivel 1, que es el centrado en negrilla, que por supuesto corresponde al título de la investigación, y luego viene un nivel 2 y un nivel 3. El nivel 2, por supuesto, va a estar en cada uno de los aspectos principales de nuestra investigación, entendiendo resumen, introducción, materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones, referencias bibliográficas y anexos, y por supuesto también las contribuciones, la parte de quién está ofreciendo el dinero para el financiamiento de nuestra investigación. Todo eso corresponde al nivel 2. Luego tenemos el nivel 3, que tiene una particularidad, está alineado de la misma forma, alineado a la izquierda, en negrilla y con cursiva. Luego viene un nivel 4 y un nivel 5 que tiene una sangría diferente, pero hay algo muy particular en la norma APA, en esta nueva norma APA, que no es un adicional, como decir, siempre nosotros mantenemos un nivel 2, un nivel 3, le damos enter y continuamos escribiendo en el párrafo siguiente. En el nivel 4 y en el nivel 5, como está en el ejemplo aquí, colocamos y continuamos el texto luego de ese texto. El texto empieza en la misma línea del título, del nivel 4 y el nivel 5. Estos aspectos tenemos que estar pendientes de estas consideraciones porque así estructuramos muy legiblemente nuestra investigación para que las demás personas puedan entender los basamentos a nivel de una estructura a nivel del encabezado dentro de esto. Solamente nos estamos refiriendo con referencia a la norma APA. Luego viene otro aspecto interesante, que es las abreviaturas. Por supuesto, la misma norma APA indica que es una forma corta de una palabra o una frase. Nosotros a veces estamos mal usando en muchas de las investigaciones científicas la utilización de las abreviaturas. De esta misma debe estar usando con moderación. Se debe evitar su uso en los títulos y en el resumen, cosa que normalmente en muchas investigaciones se utiliza todavía. Evitar inventar abreviaturas, particularmente siempre las inventamos, ¿ok? Al menos que sean términos muy largos y que se usen regularmente dentro de la investigación. Luego hablamos del hablar usado regularmente. ¿Cuánto es usado regularmente? Particularmente para mí pueden ser 5, 6, 7. Pero si estamos hablando que solamente se nombra 2 veces en la investigación, no deberíamos estar usando una abreviatura para ese o una abreviatura para esa frase que estemos conversando. ¿Okay? Las abreviaturas no comienzan el texto con el uso de las abreviaturas. Las unidades solo cuando son precedidas con dígitos, por ejemplo 18 kilogramos, pero si es en forma de un adjetivo, entonces colocamos varios kilogramos y no colocamos la abreviatura de kg, que significa kilogramo. No utilizamos como adjetivos, igualmente que la parte de arriba, la muestra de A es mayor que la muestra de B. Particularmente si estamos expresando esa idea, si no está colocada en una fórmula, no debemos usar ese tipo de abreviaturas allí. Y por supuesto utilizar las abreviaturas particularmente siempre del Sistema Internacional de Unidades de Medida, aspecto que debemos siempre estar pendientes del uso correcto de estas abreviaturas del sistema internacional. Hay otros aspectos que hay que representar los números con palabras cuando se usan como sustantivo, ellos 5, particularmente cuando hablamos de, siempre cuando hablamos de hablar de cifras, cuando son cifras menores a 10, debemos escribirlas y cuando son mayores a 10, podemos empezar a utilizar números. Son buenas prácticas cuando estemos escribiendo. En la fecha se utilizan, por supuesto, las rayas ubíquas. En las horas se debe expresar a través de mediante el sistema 24 horas. Y un ejemplo, tecnologías de información y comunicación, colocamos entre paréntesis su significado y posteriormente entonces podemos empezar a utilizar solamente las siglas o la abreviatura TIC
para representar tecnologías de información y comunicación como un ejemplo. Quiero irme ahora a un ejemplo muy particular. Los invito a leer conmigo la apreciación que dio el investigador. Presentamos una tabla, ¿ok? Y leemos. Como se puede apreciar en la tabla número 1, el total general de TM presenta en la investigación siendo los mayores relevancia AFM y RMESP, con un 27,45% y un 25,49% respectivamente. Asimismo, el de mayor producción es AO, con 686, que corresponde al año 2011. Asimismo, con 12 de TM, que corresponde al año 2009. Cuando leemos este fragmento, ya al leerlo nosotros ya no entendemos qué es lo que se está expresando aquí. Aquí entonces observamos con un ejemplo, podríamos decir el mal uso que debemos tener el uso de las abreviaturas. Particularmente son buenas, son convenientes porque nos ahorran espacio dentro de la investigación, pero debe evitarse su mal uso en algunos casos. Ahí nosotros debemos analizar muy bien cuándo se debe usar y cuándo no se debe utilizar. Vamos a hablar ahora con respecto a la búsqueda de información. Quiero recalcar que solamente vamos a hablar muy someramente en este aspecto. Vamos a dedicarle al de búsqueda de información un capítulo completo y vamos a hablar con respecto a las que son las fuentes confiables. Por supuesto, hay que recurrir primero a las fuentes primarias, libros, revistas científicas especializadas, tesis de grado, toda esa información de primera mano que tenemos, el cual ya es validada con un árbitro, ya es validada con un investigador, ya hay una profundidad, que son los agentes principales que debemos siempre nosotros considerar en nuestras investigaciones. Evitar, por supuesto, el uso incesante de muchas de las bases de datos no aceptadas, muchas páginas web. Antes se hablaba de una página web que era Rincón del Vago, monografías.com, el cual le quita respeto y le quita relevancia a la investigación que estamos haciendo. Particularmente siempre debemos buscar fuentes principales para nuestras investigaciones y por supuesto llenarnos de bases de datos científicas, Google Académicos, Redavit, entre otras muchas que existen que permiten tener un background completo de información científica que nos ayuda a nosotros a respaldar nuestras informaciones. Lo importante también es fuentes institucionales oficiales para buscar la información estadística y basamentos que debemos considerar. Si vamos a hablar, por ejemplo, de población en un país, debemos indirectamente ir directamente a la fuente oficial. El Instituto Nacional de Estadística, que para nosotros el Instituto Nacional de Estadística se llama así para Venezuela, hay otros también que tienen este mismo nombre. Si queremos hablar de inflación, si queremos hablar de población, también el Instituto Nacional de Estadística, pero el basamento principal de la inflación, del índice el Producto Interno Bruto y todas esas características, no vamos a buscar en un artículo científico, no vamos a buscar en cualquier página cuál es el Producto Interno Bruto de Venezuela para el año 2020, porque Google te lo va a responder directamente y de ahí nosotros vamos a hacer la referencia. No, lo importante es que busquemos las fuentes institucionales oficiales para respaldar la información. Por supuesto, una de las características importantes es evitar. No estamos diciendo que no se use, pero traten en lo posible de evitar la cita de citas. Si a ustedes les interesa esa cita de ese investigador, que a veces nosotros, oye, me gustó bastante esa investigación, esa definición me agradó bastante y quiero repetirla en la mía. Y entonces colocamos una cita de cita. No, tratemos de buscar ese investigador, a ver si es posible que ese escribió muy bien la cita, si la inventó o cualquier cosa. Entonces tratemos en lo posible de evitar esa cita de citas en nuestra investigación.
Luego viene el rigor teórico metodológico, el cual es muy respetado en muchas de las investigaciones científicas y en la evaluación que hacen los árbitros al respecto. Por supuesto, lo importante que debemos hacer siempre nosotros es la reflexión y el análisis crítico de la información. Esto se va de la mano con evitar muchas veces las definiciones en un tema. A veces, cuando nosotros estamos, por ejemplo, en los basamentos, en los materiales y métodos, en un artículo científico, y queremos decir, de acuerdo a la investigación, es descriptiva. Según tal autor, descriptiva es esto más aquello. Pero también este autor también refleja que una investigación es descriptiva por esto, por esto y por esto. Y rellenamos prácticamente 2 y 3 párrafos nada más de hablar de un solo punto. A veces nosotros debemos evitar muchas de estas definiciones dentro de nuestra investigación y más que todo en la parte metodológica, porque si, como se dice, que las investigaciones ya son reproducibles, si es una investigación estándar, no hace falta describir con autores toda la información que tenemos. Es descriptiva, es analítica, es de campo, es cualitativa o es cualitativa o es cuantitativa. No hace falta definirla porque ya el corpus de investigación que se tiene, ya todos conocemos qué significa una investigación descriptiva, qué significa una investigación cualitativa, qué significa cualitativa. Entonces, no hace falta definirla, no es relevante definirla. Más bien debemos hacer una reflexión analítica y crítica al respecto. Es una investigación cualitativa por esto, por aquello y por lo otro. Ahí sí nosotros estamos refiriendo entonces el por qué a través de una reflexión muy particular de nosotros. Y luego entonces nos enmarcamos a la estructura, recordando que estas estructuras pueden variar de acuerdo a la revista donde vayamos a nosotros a colocar nuestra investigación. Luego viene a expresar nuestros argumentos, nuestras apreciaciones a través de nuestras ideas, todo nuestro background como investigador, para entonces incentivar la lectura, nuestro análisis crítico, repetimos nuevamente las reflexiones, todos esos aspectos importantes de nosotros como investigador. Si debemos apoyarnos con un tercero, muy bien, es válido, de acuerdo a tal persona, esto es, la definición es esta. Para nosotros como investigador es importante que nosotros reflejemos que no estamos de acuerdo con este investigador o estamos de acuerdo parcialmente con este investigador, porque para nosotros es considerable incluir también estos aspectos. Ahí entonces estamos haciendo un argumento adicional, unas apreciaciones, una reflexión y análisis crítico que son importantes para nosotros. Como último aspecto, y no menos importante, son los metadatos. Quiero centrarme en ellos unos segundos porque hay que recordar que estos señores son utilizados por nuestros grandes amigos, nuestros motores de búsqueda, para que nuestra revista, nuestro artículo sea seleccionado entre aquellos artículos buscados. Ok, pero si nosotros colocamos unos metadatos que realmente no tienen relevancia a la investigación que estamos desarrollando, entonces realmente no van a ser encontrados dentro de los buscadores. ¿Okay? Entonces es importante que nosotros recalquemos que el uso de los metadatos no es colocar palabras por colocar. No, también hay lugares específicos, hay revistas científicas que te obligan que utilices tesauros, que utilices palabras claves o metadatos que estén incluidos en estos bases de datos, porque solamente son esas las palabras claves que tú vas a colocar. Esos son los metadatos que tú vas a colocar dentro de tu investigación, no son las palabras que tú quieres. ¿Ok? Es una buena práctica que debemos nosotros desarrollar en la elaboración de nuestros artículos científicos. Luego viene la parte de tablas y figuras. Vamos a hablar con respecto a tablas y figuras de acuerdo a la norma APA, nuevamente del año 2022. Las tablas, por supuesto, exhiben valores numéricos dispuestos en forma organizada entre líneas y columnas. No se llaman tablas y cuadros. A veces nosotros
mandamos nuestra investigación a un artículo y colocamos tabla 1, tabla 2 y tabla 3 y cuadro 1, cuadro 2 y cuadro 3. Ya no se puede hablar de tablas y cuadros, solamente se tiene que hablar de tablas. Cuando hablamos en la parte de figura, figura representa todo, cualquier cosa a diferente de una tabla. Una ilustración, un cuadro, un gráfico, una fotografía, un rayos X, una fórmula como tal, cualquier otra forma de representación de una imagen. ¿Okay? Existen también otros lugares, aunque no está referenciado como tal, el uso de la fórmula, de la parte de fórmulas, y se coloca fórmula 1 o fórmula 2. Pero normalmente esto debería considerarse una figura, aunque no hay una representación como para colocarle este tipo de características que debe tener, con respecto a la utilización de las fórmulas dentro de la investigación científica. Solamente se coloca, no hace falta expresar ninguna idea al respecto. Hay que recordar con respecto a las características importantes de que deben preestablecerse entre las tablas y figuras, es la claridad, la simplicidad y la continuidad de la información que deben tener. Cuando coloquemos una tabla o una figura, no significa que colocamos algo que no tenga relevancia o que no tenga relación con el contexto que estamos hablando. Es un valor informativo, llamativo, al cual debemos darle mayor importancia y debe estar integrada al texto, no simplemente colocarla como relleno a una información. Debe comprenderse por sí mismo, debe entenderse con claridad esa información, comunica los hechos esenciales que queremos representar a través de las tablas y figuras, pero hay que tener cuidado con respecto a su colocación, porque todo esto va a variar, depende de la revista el cual vayamos a utilizar. Evitar que son distractores visuales con respecto a su utilización. Hay que tener relevancia con respecto a cuando colocamos una tabla de una figura que realmente se pueda leer, sea visible. Esto depende de las tablas y el tamaño y los elementos que coloquemos dentro, en las formas gráficas y las tablas y los números que coloquemos deben ser visibles al lector. Lo importante es que esta enriquece el texto en vez de duplicar. A veces colocamos una tabla y la tabla ya representa una tabla de torta, por ejemplo, una figura en forma de torta, y entonces la torta ya está representada con porcentaje. Y en la escritura, en la parte textual, como se observó en la figura número 5, el aspecto número A tiene 65%, el B tiene tanto por ciento y el C tiene tanto porcentaje. Ya esa información está dentro de la figura. No hace falta duplicar la información dentro de la forma textual. Debemos escribir algo diferente a lo que está allí, complementario a lo que esté colocado allí. Importante cuando nosotros vamos a utilizar una tabla de una figura que no corresponde a nosotros y que debemos cambiarle parte de ella, que no sea duplicada, debemos colocar la palabra adaptado de tal persona o basado en tal investigación o el tal investigador. Luego lo basamos con respecto a cuando queremos representar una tabla y una figura, siempre es importante tener en consideración tres aspectos. ¿Cuándo presentamos los datos y en qué forma vamos a presentar los datos? Las buenas prácticas se dice que si se tienen menos de tres o menos variables, es decir, que entonces estamos hablando de los dicotómicos, las gráficas dicotómicas, de que el investigador es del sexo masculino o del sexo femenino, y ahí son dos variables. No hace falta colocar una gráfica, y esto no solamente en artículos científicos, hasta en nuestras tesis, nuestras investigaciones a nivel de profundidad, debemos evitar este tipo de figuras a utilizar. Solamente debemos usar enunciados en este aspecto. Si tenemos entre 4 y 20 variables, emplear una figura. Y si tiene más de 20 variables, considerar utilizar una tabla. Observen claramente en esta, tenemos una figura de más de 60 variables, ¿okay? Más de 51 variables, 52 variables, que son 52 semanas, un año representado por semanas aquí,
y realmente, ok, tienes la información colocada allí, pero si lo analizamos, entonces se puede sacarle mayor provecho a esta información visual de otra forma y no a través de lo que están representando en este momento. Esto es a nivel de recomendaciones al respecto. Luego viene la parte de cómo elaboramos los títulos. En elaborar un título hay 4 características importantes, que es el qué, que es el hecho observado o característica principal del análisis que vamos a desarrollar. En este ejemplo, por ejemplo, pasajeros transportados. Luego viene un cómo. Cómo se presenta la información, por sexo, por estado civil, por procedencia. Luego viene el dónde, dónde ocurrió el levantamiento o dónde está ubicado esa información. Lugar que corresponde a la información localizada geográficamente. Venezuela, Cabima, Parroquia de la Candelaria. Y el cuándo, el periodo temporal que cubre la información que nosotros estamos representando, desde el año 2015 al año 2017. Un ejemplo, el qué, pasajeros transportados, el cómo, por sexo, el dónde, según área de residencia, y el cuándo, 2017. Un buen título entonces debe tener el qué, el cómo, el dónde y el cuándo. Título 1, tabla 1, pasajeros transportando por sexo, según área de residencia, año 2017. De acuerdo al INEA de Perú del año 2009. Luego en las obras con respecto a este mismo autor, el Nacional de Estadística e Información de Perú, también habla del cuándo con respecto a los periodos temporales que cubre la información. Ellos hablan de que cuando queremos representar años calendarios no consecutivos, debemos colocar 2016 y 2018, 2000, 2013, 2017. Años calendarios consecutivos, podemos decir 2008-10, para decir el año 2008 al año 2010, o colocar el año completo. Particularmente yo soy recomendada de utilizar el segundo ejemplo del año consecutivo, desde 1998 hasta el año 2017. Comúnmente siempre están representados estos 2 años respectivamente, como se dice siempre por allí. Y en el año calendario, que es un solo año, año 2008, como hicimos el ejemplo que vimos anteriormente. A veces cuando queremos una forma gráfica y que no comienza en el 0, particularmente siempre se nos olvida colocar el significado de que esta gráfica no comienza en 0, algo que comúnmente no es utilizado por los investigadores. Igualmente, cuando nosotros estamos buscando información y no tenemos la información disponible, el cual se nos olvida colocar, y que le colocamos un guioncito para cualquier cosa. Cada uno de ellos corresponde a algo. Es importante entonces que nosotros coloquemos valores vacíos cuando no tenemos la información, o que no aplica en este caso, o que no está disponible en este momento este valor, que no significa que sea un valor vacío, porque un valor vacío puede ser de que no la información no es que esté disponible, sino que no la representó esa persona o no la tenemos nosotros disponible, pero no es que sea un valor vacío para nosotros. ¿Okay? Cuando nosotros referenciamos en el texto, que es importante siempre indicar la referencia de la información en texto, aspecto que también siempre se nos olvida colocar, las referencias de las tablas y figuras en el texto, de acuerdo a lo que se observa en la tabla número 1, podemos observar esto, esto y aquello. Ellas normalmente se referencian por números, tabla 1, tabla 2, figura 1, figura 2, a través de forma correlativa. En todo el documento, empieza desde la introducción hasta normalmente discusiones y resultados. ¿Okay? Es referenciado en el texto, como indicamos, particularmente parte que se nos olvida siempre, y indicar las unidades de medida, las abreviaturas y las notas dentro de ellas, siempre y cuando sea utilizada. Eviten en todo momento de decir cómo se observa en la siguiente gráfica, y fíjate que siempre se forma de esa forma, como se observa en la siguiente tabla, como se aprecia en la tabla siguiente, o en la próxima tabla, o en la próxima figura. Evitar ese tipo de expresión,
siempre debemos indicar cómo se observa o cómo se aprecia, como que quieran nombrar, en la tabla número tal o en la figura número tal. Las características importantes de uso obligatorio, por supuesto, son el título, el encabezado, la columna principal, el cuerpo y la fuente de datos. Las notas son opcionales, pero son obligatorias cuando son utilizadas dentro de la tabla y la figura. Dando un ejemplo, título del número, tabla número 1, el título, los filetes, el encabezado, el cuerpo y las notas. Igualmente, cuando vamos a leer una figura, número, el título de la nota en la parte inferior, ya la norma APA está ahí considerando también colocar en la parte superior y el cuerpo de la información a representar. Vamos ahora a uno de los últimos aspectos con respecto a la revisión. La revisión es algo muy sencillo. Invertamos tiempo y un tiempo considerable en la revisión del artículo científico. Una vez que ya lo tengamos listo, lo dejamos allí. Dentro de una hora volvemos a abrirlo y lo volvemos a leer. Y repetimos este procedimiento N cantidad de veces. Yo particularmente siempre lo leo en voz alta. Nunca lo leo en forma mental, en forma silenciosa. Y particularmente siempre se lo pido a un colega, a alguien, oye, quiero que leas mi artículo antes de enviarlo a una revista científica para ver qué opinión tiene él. No como un árbitro, sino como un colega. Oye, no entiendo este gráfico no debería tener esto, este gráfico no lo aprecio bien, esta idea no me está resaltando, te hace falta tal aspecto importante. Esas son la parte en esa revisión que debemos tener y por supuesto revisar en la estructura completa de esa investigación si está de acuerdo a las normas preestablecidas en la revista científica. Luego entonces venimos a la búsqueda de una revista científica. Por supuesto, la búsqueda de la revista de acorde a la temática que representa nuestro artículo científico. ¿Okay? Particularmente hay revistas multidisciplinarias y hay revistas temáticas muy particulares. Si nosotros queremos elegir cualquiera de ellas, no hay con respecto a algo que considerar a ella. Lo importante también es conocer la revista, su alcance, sus políticas, sus normas. Es importante siempre leer muy bien todos esos aspectos, el tipo de artículo que acepta para publicar. Además, por supuesto, las adecuaciones de acuerdo a las pautas, a las normas preestablecidas que ella tiene y los plazos que ellos indican de acuerdo a sus estadísticas editoriales. A veces nosotros queremos mandar una contribución y leemos, oye, mira, ellos tienen un plazo de 360 días, quiere decir que prácticamente un año. Y es más, hay revistas científicas de que te dicen, te acepto y te voy a mandar a publicar dentro de un año o de 2 años. ¿Por qué no? Y a veces nosotros queremos nuestro artículo ya publicado. Esos plazos siempre debemos leer las letras pequeñas que deben estar escritos en la revista científica. Debemos leer las estadísticas, toda la parte de cuánto es el porcentaje del proceso editorial, cuánto tiempo tarda el proceso editorial, cuánto tiempo, cuál es el porcentaje que ellos tienen de la información de que no te aceptan las contribuciones. Ellos tienen entonces una deserción de tanto porcentaje. Esos aspectos siempre son buenos leerlos y conocerlos antes de enviar nuestras contribuciones a la revista científica. Y por supuesto, elegir la revista más vinculada a la temática que nosotros estemos representando. Queremos llegar a uno de los aspectos interesantes que hay que tener en cuenta. Siempre los investigadores, yo soy uno, que yo también quiero escribir hacia Scopus. Ay, oye, yo quiero irme hacia esas investigaciones, yo quiero escribir para ellas. Pero creo que nosotros siempre les decimos a los niños, primero camina y luego corre. Los invitamos siempre, nosotros debemos empezar a producir nuestras investigaciones, siempre vamos a producir las investigaciones en aquellas
revistas científicas iberoamericanas que estén en algunos índices nacionales e internacionales, que tengan unos cuantos índices, que realmente sea una revista que sea muy bien visualizada a nivel mundial, que tenga ciertas características, y luego entonces vamos subiendo y escalando nuestra producción científica, vamos a pasar a Cielo, que tiene una rigurosidad también un poco mayor con respecto a las características, y luego entonces nos lanzamos a Scopus. Vamos a escribir ahora, este año me voy a dedicar a escribir para Scopus. Lo importante es que cuando vayamos a escribir para Scopus, que no me voy a lanzar, le invitamos a que lean el artículo que reseñé en la página 2 o 3 de esta presentación, que lo importante no es que vayamos a Scopus, tenemos que tener una estructura y una claridad. Muchas veces en Scopus, nosotros somos investigadores nobles, queremos escribir en Scopus, y a veces, oye, tenemos una investigación interesante, ellos dicen, ¿quién es este? Vamos a analizarlo, vamos a ver quién es ese investigador, porque ellos sí analizan, ellos sí verifican esa investigación, ellos analizan quién eres tú como investigador, cuántos investigadores has realizado, qué tanto has escrito tú, qué tanto conoces tú del tema. Eso lo investigan ellos, porque ellos no van a colocar una investigación que realmente no contribuya a tener un background que ellos tienen a nivel de sus índices a nivel internacional. Entonces ellos no van a tardar de bajar sus índices porque yo quiero escribir para Scopus. Tratemos en lo posible de poner un límite. Dentro de 2 años vamos a publicar el 90% de mis investigaciones van a estar en el primer nivel, vamos a pasar a final de año, vamos a escribir en Cielo, y luego entonces vamos a empezar a analizar cómo son las producciones científicas en Scopus y vamos a lanzarlo. También muchas veces en estas investigaciones, en estas bases datos internacionales, no aceptan a veces personas que escriben solas. Si tú escribes sola, trata de buscarte un investigador que ya haya escrito en Scopus y que tú seas investigador al lado de él. Con un par que haya escrito en Scopus es muy buena herramienta para hacer un primer intento de acercamiento a estas bases de datos internacionales. ¿Okay? Una recomendación bastante interesante a tener en cuenta. Queremos hablar ahora con respecto a los últimos puntos del flujo editorial. Vamos a hacer un recorrido rasante de un proceso del flujo editorial. Por supuesto, empiezas con el envío de la contribución hacia la revista. Viene un proceso de revisión editorial por parte del comité editorial. Ellos hacen cumple de las normas éticas, de las normas editoriales, de la calidad editorial, de la rigurosidad, de la metodología, de la estructura, de aquellos aspectos que son considerados en Scopus que deben tener nuestro artículo científico en el resumen, un buen título, unos aspectos relevantes que cumplen con esto. Luego de esto, es posible de que ellos te digan que está aceptada para una revisión de un arbitraje o que debes hacer cambios respectivos antes de iniciar el proceso de arbitraje. Luego viene una revisión a través de un proceso de arbitraje. Particularmente hay muchos procesos de arbitraje, lo vamos a ver un poquito más adelante, donde hay una decisión editorial. Esta decisión es rechazado, es aceptado con cambios menores, es aceptado con modificaciones mayores o es aceptado directamente. A veces estos árbitros, si hay 2 aceptaciones con cambios menores, la decisión editorial dice vamos a aceptarte hasta que modifiques esta información. Si hay uno que si hay un árbitro que dice rechazado y otro dice aceptado con modificaciones mayores, lo más seguro es que la decisión editorial sea no aceptada, aunque tú puedas hacer modificaciones respectivas. Hay revistas científicas que pueden ser un poco más, entre comillas, blandas en estos aspectos, porque consideran de que tú puedes modificar y puedes reestructurar de acuerdo a la estructura de los cambios que debes hacer a tu investigación, para entonces hacer nuevamente el flujo del proceso de revisión de arbitraje, para entonces que ese árbitro pueda cambiar la decisión a colocarte, mira, si eres aceptado porque ya cumpliste con el proceso de la revisión. Luego viene la parte más interesante, la más bonita, la esperada.
la espera de la agenda de la publicación, ¿okay? Ahí donde simplemente se hace una corrección de estilo, una marginación, y la agenda de la publicación te dicen, señores, tu publicación va a ser publicada en nuestra revista en enero del año 2023. ¿Ok? Todo estos procesos, entonces, es un proceso rápido editorial. Vamos a irnos a centrarnos en algo interesante dentro de este flujo editorial. Luego viene un proceso de arbitraje. Quiero centrarme en el proceso de arbitraje, creo que es la parte más interesante de nosotros. Hay un proceso de arbitraje que viene por parte de las estructuras de las revistas científicas a través del Open Journal System, que es una herramienta fabulosa, que muchas de las particularidades de nuestras revistas internacionales y nacionales están bajo esta metodología, esta herramienta tecnológica, y permite dentro de ella tener un arbitraje o una estructura editorial dentro de la misma herramienta. O particularmente es posible de que sea a través de una planilla enviada por correo electrónico donde los árbitros colocan sus observaciones y te la envían. Quiero irme a los aspectos de la revisión por pares. Hay 4 tipos en este momento. La revisión por pares doble ciego, creo que es más que todo la más usada a nivel editorial, a nivel nacional e internacional en la revista científica, donde la afiliación del investigador y la afiliación de los árbitros no son conocidas por ninguna parte. Solamente lo conoce el proceso editorial, es el que sabe esto. Hay una revisión por pares que se llama simple ciego, que solo se mantiene en secreto la identidad de los revisores, inclusive después de publicada la revista. Totalmente abierta, donde la identidad de los autores y los revisores es conocida por ambos y usted puede recibir N cantidad de revisiones de autores, de árbitros a tu investigación. Hay una revisión, hay ciertas revisiones por pares que se hacen después de la publicación. Esto no es muy observado en la actualidad. ¿Okay? Se hace una alternativa que se descarta de forma de la evolución del proceso de la original que tú tienes con respecto a la investigación que tú desarrollaste. Luego viene la parte de aspectos que tener en cuenta cuando vienen los árbitros y te mandan la información de los árbitros. Creo que esta es la parte más interesante y la parte más delicada que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando vienen las observaciones por parte de los árbitros. Hay que tener en cuenta que el editor es nuestro apoyo en este proceso. Toda comunicación va a pasar a mano del árbitro, al ámbito del editor, y el editor la pasa al árbitro. Recordar la forma de comunicación. Hay diferentes tipos de árbitros. Hay unos que son muy amables, respetuosos, y hay otros que no son muy amables y respetuosos cuando emiten sus veredictos. Tenemos que entonces tener paciencia con respecto a este tipo de árbitros, particularmente este tipo de árbitro que realmente no es muy amable. Se le llama la atención por parte del comité editorial, dice sea un poco más respetuoso al emitir sus veredictos, ¿okay? Porque a veces hiere sentimientos de los investigadores. Llegan las observaciones. Antes de analizar, les invito a que se tomen un café. Bajaron la información, se toman un café, relax completamente, abran su investigación y abran las observaciones que emiten los árbitros y leer una por una, entender lo que está indicando el árbitro, recordando de que no hay una comunicación directa entre el árbitro y el investigador. Entonces en este momento es importante que nosotros tengamos eso en cuenta, que las expresiones que nosotros emitamos deben ser claras y concisas para que la comunicación sea efectiva. Si el árbitro quiere que ustedes hagan una modificación, él debe ser claro y preciso en dicha modificación. Hay algunos que no lo hacen. ¿Okay? Por eso entonces debemos analizar las observaciones. A veces leemos observaciones muy particulares. Yo en este momento me estoy acordando, para no ser el cuento muy largo, de un artículo que yo envié y un árbitro me dice, no estoy de acuerdo con su título. Chévere. La leí, la obvié, porque a mí me gusta mi título y el título se queda, la vuelvo a enviar y él vuelve nuevamente a darme
una observación de que el título no es acorde. Y entonces, hasta que yo no sea de acuerdo, me ponga de acuerdo con ese árbitro, mi investigación no va a estar de acuerdo. Yo le digo, mi título es así por esto y por esto y por esto. ¿Ok? Nosotros debemos tener argumentos importantes para desarrollarlos y que el árbitro esté claro o no esté claro. Para no hacer el cuento muy largo, ese árbitro dio claridad en su argumento, me dice, usted está hablando de una propuesta, pero dentro de su investigación no hay nada que habló de propuesta. Usted habló unas indicaciones, hizo esto, hizo aquello, hizo una descripción analítica del problema, pero nunca habló de una propuesta. Por su título, por lo tanto, no debería ser una propuesta. Entonces allí uno dice, oye, es verdad lo que dijo el árbitro en este momento. Entonces allí es importante que nosotros tengamos mente fría cuando leamos esas observaciones del árbitro. Hacer una lista de que los árbitros me dijeron que hay debilidades en el resumen, hay debilidades en las palabras clave, hay debilidades en la introducción, pero solamente me dicen que hay debilidades y nada más. Entonces nosotros tenemos que hacer una revisión exhaustiva en ese renglón y ver si realmente es verdad que no estoy de acuerdo o estoy de acuerdo o si lo voy a dejar o no lo voy a dejar de hacer. Lo importante de todo esto es corregir o demostrar. ¿Ok? Debemos responder todos y cada uno de los comentarios colocados por un árbitro. Nunca dejarlos al olvido. Nunca dejarlos como vistos y no observados. Ahí donde nosotros debemos indicar, usted indica de que el título no está de acuerdo. Yo considero que el título está representado por esto, por esto y por esto, y estamos demostrando de que la observación que él colocó no es al lugar. Si él considera de que sí es al lugar, entonces él va a ser un poco más explícito en una segunda oportunidad. Y ahí entonces lo más importante es no obviar comentarios para evitar entonces esta comunicación de llevar hacia un árbitro, el árbitro vuelve a leer, el árbitro lo vuelve a mandar, porque hay procesos editoriales que tardan 2 y hasta 3 veces, hasta tanto usted no tome en consideración las observaciones enviadas por parte de un árbitro. Aquí entonces las consideraciones de rechazo, por supuesto, de un árbitro, lea con detenimiento cada una de las observaciones enviadas, como ya dijimos anteriormente. Existen algunas evaluaciones que indican aspectos no publicables. No desestime la evaluación, más bien léala más a profundidad, lea por qué su investigación no es publicable y ellos deberían darle mayores argumentos dentro de la investigación, dentro del proceso, dentro de la planilla de arbitraje, deberían darte argumentos para tú mejorar tu investigación. El árbitro a veces no coloca observaciones, pero indica la debilidad. Ellos dicen aquí que si A es excelente, B es relativamente bien, D es malo, que decir que entonces el resumen está mal estructurado. Entonces debemos analizar por qué el resumen está mal estructurado. Entonces debemos leer el resumen, modificar realmente el resumen. Hay fórmulas para realizar el resumen. Entonces ahí es donde nosotros debemos enfocarnos para eso. Si existe un desacuerdo, repetimos, y creo que lo más importante de esto es no obviar la información. Debemos enviar una información muy clara a que ese árbitro para demostrar que nosotros sí tenemos la razón. Pues si nuestra investigación es de nosotros, entonces ahí nosotros reflejamos lo que estamos expresando en esta investigación y él de repente tomó la idea equivocada. Los rechazos de un artículo, por supuesto, son por las fallas éticas. Vamos a hablar muy detenidamente en un próximo capítulo de este aspecto. Las contribuciones no se ajustan a la área temática, no se ajustan al proceso editorial, no se cumplen con estos aspectos. Esto es común, pero esto no es una debilidad dentro de la investigación. Hay debilidades en las contribuciones en cuanto a los materiales y métodos, los resultados y la redacción deficiente, aspectos que normalmente son muy bien penalizados por algunas editoriales. Y por supuesto la solidez o rigor científico, falta de pruebas en los métodos, existen debilidades en estos basamentos, no está bien o claramente definida esta estructura. Bueno, yo creo que hasta aquí vamos a dejar este capítulo de divulgación científica con relación
a los artículos científicos. Gracias realmente por su atención. Quien les habló, doctor Gregorio Morales. Sean todos muy buenos días.